Molt bé, doncs crec que podem començar, d'acord? Benvinguts, bienvenidos a otra sesión organizada desde el Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra. En esta sesión conjuntamente organizada con la Fundación QUAES, impulsada por CETIR Ascires a través de la cátedra QUAES UPF de Biomedicina e Ingeniería Biomédica y con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. La sesión de hoy de esta serie de sesiones que estamos realizando, este curso académico, se titula La huella genética de las enfermedades y es la octava sesión de este ciclo No esperes a otra pandemia para saber qué se está investigando en salud y biomedicina. Y en esta sesión vamos a hablar de las enfermedades y su componente genético, y tenemos el apoyo para este propósito de la Fundación QUAES, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes. Su vocación es compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un verdadero punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico, el científico y los profesionales de la sanidad. En línea con estos objetivos se creó la cátedra Fundación QUAES de la UPF de Barcelona, y ahora mismo estamos grabando la sesión. Por tanto, aquellos de ustedes que no quieran salir su imagen grabada en la sesión deberían de cerrar las cámaras, y luego la publicaremos en nuestro canal de YouTube, que quedará también enlazado desde la página web de este ciclo que estamos haciendo. Y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden escribir en el chat del Zoom y los ponentes responderán, las recogeremos y los ponentes las responderán al final. Los ponentes de hoy son David Comas, que es doctor en biología, director del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra, catedrático de Antropología Biológica y líder del Grupo de Diversidad del Genoma Humano en la Universidad Pompeu Fabra y en el Instituto de Biología Evolutiva. Su investigación se centra en el análisis de la diversidad del genoma en poblaciones humanas para definir y cuantificar los procesos que han modelado la variación genómica actual en humanos. También tenemos a Ferran Casals, doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha realizado tareas de investigación y docencia también en la UPF, Universitat de Montreal, y actualmente está en la Universidad de Barcelona. Fue durante 6 años el director del Servicio de Genómica y coordinador de los servicios científico-técnicos de la UPF, líder del grupo de investigación en genómica médica en la Universidad de Barcelona. Colabora en sus proyectos de investigación actuales con los hospitales Clínic y Vall d'Hebron. Es profesor agregado y coordinador de la asignatura Genoma Humano del Máster en Genética y Genómica y de la asignatura Genética y Genómica del grado de Bioinformática. Finalmente tenemos a Araceli Rosa, que es doctora en Biología. Entre 2003 y 2005 fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Maastricht y en el Instituto de Psiquiatría de Londres, King's College London. Y de 2006 a 2008, investigadora Juan de la Cierva en la UPF. Actualmente es profesora agregada, coordinadora del Máster en Antropología Biológica de la Universidad de Barcelona y secretaria del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientals. Es investigadora del Grupo de Investigación Genes, Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Barcelona. Su investigación se centra en la comprensión del origen genético ambiental de la enfermedad mental y otros fenotipos complejos. Así que sin más demora voy a parar de compartir la pantalla y voy a pasar el turno al profesor David Comas, que hará su exposición. La manera en que funcionan estas sesiones para los que se conecten por primera vez es que los ponentes hacen una pequeña exposición de su punto de vista sobre el tema a tratar, y luego, una vez han acabado, da lugar a entrar en la discusión de la mesa redonda, digamos, que llevamos a cabo. Así que cuando quieras, David. Muchas gracias, Robert. Voy a compartir la pantalla. No sé si veis en estos momentos mi pantalla. Sí, perfectamente. ¿Sí? Muy bien, pues buenas tardes. Quisiera agradecer a la cátedra QUAES UPF y en especial a su director, Paco Muñoz, por la invitación a dar esta charla y también por compartir esta tarde con Ferran Casals y Araceli Rosa, que son dos grandes compañeros con quienes nos conocemos desde hace mucho tiempo. En esta pequeña intervención, yo lo que quisiera hacer es mostrar
que existen diferencias genéticas entre las poblaciones humanas y que como resultado de esas diferencias genéticas entre las poblaciones humanas también existen diferencias en las enfermedades. Es decir, que distintas enfermedades se encuentran en unas poblaciones humanas y no en otras o en diferentes frecuencias. Pero para entender eso, lo que tenemos que entender primeramente es la diversidad que existe en nuestro genoma. Es decir, si tomamos dos genomas, dos individuos al azar de nuestra especie, como media tenemos de nuestro genoma en nuestras posiciones a lo largo de los cromosomas que somos idénticos en un 99,9% de las posiciones de nuestro genoma a lo largo de la secuencia de nuestro genoma. O dicho de otra manera, somos diferentes en 3 millones de posiciones de nuestro genoma. ¿Eso es mucho o es poco? Para saber distinguir si eso es mucho o es poco, lo que podemos hacer es comparar la diversidad de nuestro genoma con especies evolutivamente próximas como pueden ser otros primates. Y en este esquema podemos ver la comparación entre unos genomas humanos con genomas de otras especies de primates como pueden ser gorilas, chimpancés o orangutanes. Y lo que vemos es que la diversidad de nuestro genoma es una diversidad relativamente modesta, menor que la de otros primates. Y si vamos más allá y comparamos la diversidad de nuestro genoma más allá de los primates y lo comparamos con otras especies, y en esta gráfica lo que muestro es cada punto coloreado de esta gráfica representa una especie, siendo las especies más diversas situadas en la parte superior y las especies menos diversas situadas en la parte inferior. Si nos fijamos en la parte inferior de la gráfica, vemos que nuestra especie, Homo sapiens, se sitúa en las especies que tienen menor diversidad dentro del panorama de diversas especies animales y de plantas. Eso lo explicamos porque nuestra especie es una especie relativamente reciente, es una especie joven. Nosotros aparecimos, nuestra especie, hace 200.000 años en África y no hemos tenido suficiente tiempo para acumular grandes diferencias en las poblaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vemos es una especie con poca diversidad. De todos modos, esas posiciones que observamos donde somos diferentes, en esos 3 millones de posiciones que como mediana somos diferentes, no se distribuyen al azar en las poblaciones. Y, por ejemplo, de esas posiciones, la mayoría de ellas, casi un 90% de los lugares donde observamos diferencias, ya observamos esas diferencias dentro de las poblaciones humanas. Y en una pequeña cantidad observamos entre poblaciones humanas. Es decir, que la mayoría de esas posiciones variables ya las encontramos dentro de las poblaciones. Esto es cierto para la mayoría de la diversidad de nuestro genoma, para la mayoría de las variantes, pero tenemos que tener cuidado y cautela en este número, porque me estoy refiriendo básicamente a esas posiciones, esas diferencias que se encuentran de manera frecuente en las posiciones, es decir, en variantes que se encuentran por encima de un 1%, por ejemplo, en las poblaciones humanas. Un panorama distinto es cuando tenemos variantes raras, variantes que son muy poco frecuentes en la población. Y aquí me alegra mostrar esta imagen, que es de hecho de un artículo de Ferran Casals, donde estudiaron, en este caso, dos poblaciones, una población de origen europeo y otra población de origen africano, y lo que vieron en estas poblaciones cuando comparaban sus genomas, que aquellas variantes que eran frecuentes, y digo frecuentes con una frecuencia superior al 1% o al 0,5%, aquellas variantes que eran frecuentes eran compartidas en ambas posiciones, en ambas poblaciones, la mayoría de estas variantes, y muy pocas de ellas eran específicas para cada una de las poblaciones. El panorama es totalmente contrario cuando nos fijamos en variantes raras, es decir, variantes muy poco frecuentes en las poblaciones, variantes que se encuentran por debajo del 1% o por debajo del 0,5%. En ese caso, lo que se observó es que las variantes compartidas eran un porcentaje muy pequeño, mientras que el resto de variantes eran exclusivas, particulares, de cada una de las dos poblaciones. Dicho esto, y a pesar de que tenemos poca diversidad en nuestra especie y esa diversidad se acumula dentro de las poblaciones, nosotros sí que observamos diferencias genéticas entre las poblaciones. ¿Y cómo podemos explicar que haya esas diferencias genéticas? ¿Cómo se han
ha formado esas diferencias genéticas entre las poblaciones humanas? Pues esas diferencias genéticas se han formado básicamente por dos tipos de procesos. Un primer tipo de procesos que son los procesos adaptativos, es decir, algunas poblaciones se han enfrentado a algunos retos, ya sean retos climáticos, retos nutricionales, retos de patógenos, que han hecho que algunas variantes se hayan seleccionado positivamente y por lo tanto estén más representadas en una población y no existan en otra población. Mientras que el otro gran grupo de procesos que han hecho que hayan diferencias genéticas entre las poblaciones son los procesos demográficos. Es decir, aquellos procesos relacionados con expansiones de poblaciones, migraciones, mezclas de poblaciones o aislamiento de las poblaciones que han hecho que por azar, por deriva, algunas variantes genéticas se vean sobre representadas en unas poblaciones y no estén representadas en otras poblaciones. Tenemos ejemplos de ambos tipos de procesos donde vemos variantes genéticas que se encuentran en unas poblaciones y no en otras. Y dentro de los procesos adaptativos pues vemos algunas variantes relacionadas con resistencia a patógenos, a adaptaciones climáticas, altitud, a la pigmentación, entre muchas otras. Y también tenemos claros ejemplos dentro de los procesos demográficos. Sabemos que nuestra especie es una especie relativamente joven, como dije anteriormente, que se originó en África y de allí se expandió por todos los continentes, sufriendo toda una serie de expansiones, migraciones, mezclas y aislamientos que hicieron que la deriva al azar impulsaran a algunas variantes genéticas estar más representadas o menos en las distintas poblaciones. Una vez dicho esto y habiendo mostrado que existen diferencias genéticas entre las poblaciones, también existen diferencias en las enfermedades causadas por esas variantes genéticas. Y así, de este modo, podemos distinguir dos grandes tipos, o dos extremos de enfermedades genéticas, que serían las enfermedades simples o mendelianas y las enfermedades complejas o galtonianas, que reciben el nombre por estos dos investigadores, por Mendel y Galton, que precisamente este año, en 2022, celebramos el bicentenario del nacimiento de ambos. Ambos nacieron en 1822. Dicho esto, las enfermedades mendelianas o las enfermedades simples son aquellas que están causadas por un gen o por pocos genes, por una variante en algún gen o algún pocos genes, y que generalmente provocan enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes en la población y que tienen una alta correlación entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, si tenemos esa variante, pues indefectiblemente sufrimos de esa enfermedad. En el otro extremo de las enfermedades tenemos las enfermedades complejas, aquellas que están causadas por muchas variantes en múltiples genes y que son enfermedades que normalmente son comunes en la población y que tienen una baja correlación entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, tener una variante genética no implica tener la enfermedad, pero sí que implica tener un riesgo para esa enfermedad. Así pues, la enfermedad simple, la enfermedad mendeliana, como he dicho, está caracterizada por ser una enfermedad por variantes en un único gen o en pocos genes y que normalmente se transmite en familias y se estudia en familias para entender ese tipo de enfermedad. Como he dicho anteriormente, la frecuencia de esas variantes que causan esta enfermedad es una frecuencia muy baja en la población, pero sus efectos son muy graves. En el otro extremo, la enfermedad compleja está causada por muchas variantes en muchos genes y además por factores ambientales, y esas variantes pues, son frecuentes en la población, aunque su efecto es un efecto muy, muy limitado. Para estudiar este tipo de enfermedades, especialmente las enfermedades complejas, lo que se ha hecho es utilizar un diseño de caso control, es decir, se tomaba un grupo de enfermos, de pacientes, de casos, y se los comparaba con un grupo control. Esto lo que se ha hecho en las últimas décadas son estudios que se llaman de GWAS, que es de Genome Wide Association Studies, donde se analizaba todo el genoma, todas las variantes del genoma de esos individuos, y lo que se hacía era comparar si en los casos había algunas de estas variantes que estaban más representadas
que tenía más frecuencia que en los controles. Y esa variante que estaba más frecuentemente representada en los casos son las variantes que encontramos asociadas a la enfermedad. Desgraciadamente, ese tipo de estudios se ha centrado exclusivamente o casi exclusivamente en poblaciones de origen europeo. Y aquí muestro, por ejemplo, los datos que tenemos comparativos del 2009 al 2016 de los estudios de GWAS que se han hecho en diferentes poblaciones humanas. Y vemos que en el 2009 el 96% de los estudios se habían hecho exclusivamente en población de origen europeo y la cosa no mejora en los años sucesivos, donde vemos ese sesgo poblacional, donde se mantiene ese centro, ese foco de atención en poblaciones europeas y muy poco en otras poblaciones. Si muestro estos datos en más detalle, y aquí podemos ver en la actualidad los estudios de GWAS por estudio o por individuos que se incluyen en esos estudios, vemos que la mayoría de esos estudios son de origen europeo, y si nos fijamos en los individuos que entran en los estudios son mayormente individuos de origen europeo, mientras que otras poblaciones no quedan representadas en ese tipo de estudios. Con esto quiero dar la idea de que para entender la enfermedad, la base genética de este tipo de enfermedades, estamos perdiendo mucha del conocimiento de estas enfermedades porque no estamos estudiando la enfermedad en su globalidad, sino en un grupo limitado de poblaciones, lo que nos impide en estos momentos en saber cuáles las causas genéticas de la enfermedad y la etiología en general de esas enfermedades. Así, para concluir, simplemente recapitular esa idea de las diferencias genéticas que existen en nuestra especie, que vemos las diferencias genéticas en las poblaciones humanas, que la mayoría de ellas son neutras, pero que algunas de ellas están asociadas a la enfermedad, y que estudiando solo un grupo de poblaciones humanas estamos perdiendo gran parte del conocimiento de esas enfermedades que nos permitirían atacar a esas enfermedades con más resolución. Y con esto acabo mi charla de esta tarde, agradeciendo nuevamente la invitación a la UPF y también a todos los organizadores, no solo a Paco Muñoz, sino también a Robert, a Gemma y a Mari Carmen. Pues muchas gracias. Gracias, David, por tu intervención. Y ahora sería el turno de Ferran Casals. Cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Muy bien. Vale, la veis bien y me oís bien, ¿no? Sí, perfectamente. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias y saludos a todos. Ferran, ¿puedes ponerla en visión completa? Sí. Ahora sí, ¿hoy? Ahora sí, gracias. Muy bien. Muy bien, pues bueno, empiezo dando las gracias por la invitación a la UPF y a la cátedra QAES. Como sabéis, hasta hace poco yo era miembro de la UPF. De hecho, llegué a actuar como coordinador de uno de estos actos de la cátedra QAES, con lo cual me hace mucha ilusión que me habéis invitado esta vez como presentador y a compartir cartel con David y Araceli y con Robert, con quien también he colaborado en algunas ocasiones. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Yo lo que digo siempre en estos actos, lo más importante son las preguntas que salgan a continuación, pero bueno, sí que os voy a hacer una introducción al estudio del tipo de enfermedades donde yo trabajo, que son las enfermedades raras. De hecho, la charla de David ha sido una muy buena introducción a las dos charlas que haremos yo y Araceli, y como veremos, la aproximación metodológica es muy diferente según el tipo de enfermedad en la que trabajamos. Todos trabajamos en genética, pero no pasa això. Okay. Pero el modelo que está debajo del tipo de enfermedad es muy diferente. Tenemos la costumbre de clasificar las enfermedades en genéticas según su frecuencia. Cuando hablamos de enfermedades raras, a la izquierda de la pantalla, son raras porque son poco comunes, poco habituales, de frecuencias de 1 por cada 10.000, 100.000, millón de habitantes. En cambio, las enfermedades comunes son aquellas que tienen una frecuencia de 1, 2, 3% en la población. El modelo genético subyacente, que lo tendríamos aquí abajo, es completamente diferente. Estas son las enfermedades mendelianas de las que hablaba David, que son aquellas que esperamos que en su mayoría van a estar originadas por mutaciones en un solo gen. En cambio, las mutaciones, las enfermedades comunes,
estarán originadas mayoritariamente, siempre hay excepciones, por mutaciones o por variantes genéticas en múltiples genes y por la acción combinada de la genética y del ambiente, es decir, la dieta, los hábitos, si vives en el monte o en la ciudad, etc. Entonces yo voy a centrarme en el estudio de estas enfermedades, las enfermedades raras. Habréis oído hablar, o se habla a menudo, ¿no?, de estas tecnologías de secuenciación de genomas. De hecho, yo siempre explico, para que os hagáis una idea de lo importante que ha sido la llegada de estas tecnologías, que el genoma humano se secuencia por primera vez en 2001 y para llegar a secuenciar el genoma humano hicieron falta pues, centenares de laboratorios, por lo tanto con miles de investigadores, 15 años de trabajo y $1 billón, un millón de millones de los nuestros. Actualmente un genoma se secuencia por una persona, por un laboratorio, en 2 días y por un precio aproximado de unos 1.000 euros. Con lo cual es fácil entender la gran repercusión que esto ha tenido en la investigación y en el diagnóstico. Y allí donde ha tenido más importancia en el diagnóstico ha sido principalmente en las enfermedades raras, en esas donde buscábamos el gen en singular causante de la enfermedad. Aquí os muestro en esta diapositiva más o menos el porcentaje de éxito aproximado que ha tenido. Es decir, ahora secuenciamos genomas o exomas completos. Los exomas serían, en lugar de secuenciar todo el genoma, secuenciamos la parte codificante, solo los genes, donde la mayor parte de las mutaciones causantes de enfermedad rara van a estar. Pues, ¿qué porcentaje de éxito ha tenido según el diferente tipo de enfermedad? ¿Vale? Pues, por ejemplo, las cognitivas, las motores de crecimiento, o aquí marco las relacionadas con las inmunológicas porque son las en las que yo trabajo. Como veis, el porcentaje de éxito es muy alto. Aunque a alguien le pueda parecer que 20, 30, 40% es bajo, pensad que antes de descubrir el gen causante de una enfermedad llevaba años de trabajo. Y actualmente la tasa diagnóstica en pacientes es mucho más alta que antes. Si queréis una norma general, que no se cumple siempre, pero es bastante buena predictora del éxito que tendremos, os diría que cuanto más severa, más baja frecuencia y más temprana sea su aparición, más alto será el porcentaje de éxito de la secuenciación de genomas o de exomas. Entonces, lo que voy a hacer, y siguiendo un poco el subtítulo de esta actividad, ¿no?, que es no esperes otra pandemia para saber qué investigación se está haciendo en nuestras universidades o algo parecido, lo que voy a hacer es explicaros qué investigación estamos haciendo nosotros en el campo de las inmunodeficiencias primarias, que es nuestro modelo de enfermedad rara. Para poneros en contexto, un ejemplo de inmunodeficiencia primaria es el caso famoso de lo que se llamó el niño burbuja, ¿no?, el David Peter, de los años 70-80, que tuvo la inmunodeficiencia severa combinada. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos, fijaros que os he dicho que tenemos en torno a un porcentaje de éxito de un 30-40% de diagnóstico para enfermedades inmunológicas. En nuestro caso, aparte de intentar seguir avanzando en el diagnóstico del resto, nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los casos no diagnosticados? ¿Por qué no están diagnosticados? ¿No sabemos interpretar las variantes genéticas? ¿O quizás es que siguen un modelo genético diferente del mendeliano? Y estas son las líneas de trabajo que impulsamos en nuestro laboratorio con la colaboración de todas estas instituciones que veis aquí debajo. Entonces, esto sería un poco la explicación estándar que seguimos en enfermedad mendeliana. Esperamos un modelo monogénico, es decir, un solo gen que causa la enfermedad. Analizamos principalmente SNVs, que son los famosos cambios de un nucleótido por otro, una A por una T, una G por una C, ¿no? Es de Single Nucleotide Variant. Y analizamos principalmente variantes germinales, es decir, variantes genéticas o mutaciones que tienes en tu genoma porque has heredado de tu padre o de tu madre. Entonces, como os decía, nuestras líneas de investigación, sin abandonar esto, porque siguen habiendo muchas mutaciones germinales que están todavía por descubrir, nuestra investigación se centra en buscar modelos alternativos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de un solo gen el origen de una enfermedad es debida a mutaciones en 2 genes diferentes? O si en lugar de SNVs son mutaciones estructurales, o si en lugar de mutaciones germinales son mutaciones somáticas que aparecen una vez tú ya te has desarrollado. Okay.
Entonces, lo que os voy a explicar a continuación son algunos ejemplos de estas líneas que estamos desarrollando. Fijaros que la búsqueda de un mecanismo genético alternativo es la otra cara de una moneda donde la cruz sería la heterogeneidad fenotípica, es decir, la genética a veces no es tan directa y tan fácil, sino que, por ejemplo, tenemos individuos con una misma mutación, pero que en un caso la enfermedad es muy severa y en otro caso la enfermedad es moderada. Con lo cual, nosotros lo que pensamos es que buscar los factores que explican los pacientes no diagnosticados también puede ayudarnos a explicar la heterogeneidad fenotípica que tenemos en enfermedades raras y en particular en las inmunodeficiencias. He visto que David ya ha introducido este tema, yo también lo quería introducir muy brevemente. En cuanto a la heterogeneidad genética, con esto nos referimos a que podemos tener individuos con la misma enfermedad causada por diferentes genes. Y en este sentido es donde en el campo de las enfermedades raras es posible que nos estemos perdiendo mucha información por el hecho que David Comas ha mencionado, que estamos analizando principalmente poblaciones europeas. Es decir, este sería un gráfico muy parecido al que él ha enseñado. Sí que existen grandes proyectos de diversidad genética que incluyen poblaciones de todo el mundo, pero los grandes proyectos de genómica médica o los GWAS que él ha mencionado, los estudios de asociación de todo el genoma, se realizan principalmente con poblaciones con ancestría o con origen europeo. Esto supone un sesgo que en el caso de las enfermedades mendelianas, las que estamos hablando ahora, es decir, una mutación que sea causal en una población seguramente lo seguirá siendo en la otra, al contrario de lo que puede pasar en enfermedades comunes, porque intervienen muchos otros factores. Pero nos estamos perdiendo muchas mutaciones que no estamos descubriendo porque están presentes en otras poblaciones y nos ayudarían a entender un poco más la etiología de las enfermedades. Otro modelo alternativo que estamos estudiando es el mosaicismo genético o el mosaicismo somático. Es decir, ¿y si esta enfermedad no está causada por una mutación que has heredado de tu padre o de tu madre, sino que está causada por una mutación que ha salido a posteriori? Nosotros continuamente estamos replicando el material genético y por lo tanto introduciendo errores y por lo tanto introduciendo nuevas mutaciones. El ejemplo por excelencia de mutación somática produciendo una enfermedad es el cáncer, ¿no? Una mutación genera un crecimiento descontrolado de un grupo de células, ¿no? y eso lleva a desarrollar el cáncer. Lo que estamos haciendo, ahora, no solo nosotros, muchos otros investigadores en enfermedad rara y en particular en el campo de las inmunodeficiencias, es estudiar si estas mutaciones también pueden explicar algunas de las inmunodeficiencias. Fijaros que aquí tenemos una gran ventaja los que trabajamos en inmunodeficiencias, porque aquí tienes que secuenciar el tejido de interés. Es decir, esta no es una mutación que va a estar en todos tus tejidos, va a estar seguramente solo en algunos tejidos y por descontado en el tejido que está relacionado con la enfermedad que estás estudiando. En el caso de inmunología, como estudiamos la sangre, que es el tejido de los tejidos más fáciles de extraer, contamos con esta ventaja y los resultados están siendo muy prometedores en el sentido de que estamos descubriendo muchos casos, quizás más de los esperados, explicados por mutaciones somáticas. Fijaros que esto tiene una implicación muy importante en el consejo genético. Este es un caso que me gusta poner a mis estudiantes, ¿no? El caso de una autosómica dominante donde no está presente en los padres, con lo cual diríamos que es una mutación de novo. Podríamos decir que la posibilidad de tener un niño, el siguiente hijo afectado sería casi nula, pero no es así, porque lo que está pasando es que el padre, en este caso, es un mosaico y en línea germinal tiene la mutación y por lo tanto la puede transmitir a los nuevos hijos que puedan tener. Otro modelo alternativo es lo que llamamos el modelo digénico. Es decir, fijaros, este gráfico lo habéis visto antes, ¿no? Las enfermedades clasificadas según su frecuencia en la población, de raro a común, el modelo subyacente de un gen a muchos genes, pero seguro que hay cosas en medio. Seguro que hay modelos donde la enfermedad está explicada por la acción de pocos genes o, por ejemplo, de tan solo 2 genes en lo que sería un mecanismo digénico. Aquí la aproximación que estamos desarrollando es la que veis aquí, es decir, imaginemos un complejo proteico, ¿no? Formado por estas dos proteínas. El hecho de tener una mutación que altera algo la estructura de esta proteína no altera la función del complejo. Tener una mutación en la otra proteína tampoco, pero tener 2 mutaciones en 2 de las proteínas sí que altera el funcionamiento del complejo genético. Aquí la aproximación que hemos hecho, la idea es relativamente sencilla, es decir, si es verdad que hay combinaciones digénicas, es decir, que el hecho de tener
mutaciones en dos proteínas que interactúan produce una enfermedad, estas combinaciones deben estar infrarrepresentadas en la población sana. Aquí hay el principal reto es de poder estadístico y para ello hemos podido utilizar los datos del proyecto de los 100.000 genomas y visto que sí, que podemos demostrar que aquellas asociaciones verdaderas que realmente producen la enfermedad pueden detectarse con un déficit de individuos co-carriers, ¿no? Coportadores en la población general. Ya para acabar, os hablo de los modificadores genéticos. Es decir, como os he dicho antes, la genética es un poco más compleja de lo que a veces nos gustaría y tenemos casos, por ejemplo, donde con la misma mutación un individuo tiene una enfermedad muy severa y otro la tiene moderada. O incluso, como se representa en este gráfico, un individuo con una mutación está sano y el mismo individuo con la misma mutación está enfermo. Aquí la hipótesis es que existen, en este caso, mecanismos modificadores de la expresión. Es decir, una mutación en regiones reguladoras, en este caso una mutación que inhibe la expresión de la mutación que genera la enfermedad, en este caso, como no hay mutación, es el alelo estándar, permite la expresión, las proteínas no son funcionales y tenemos enfermedad en el fenotipo. Este modelo lo estamos desarrollando con una enfermedad en particular, que es la fiebre mediterránea familiar, que siempre se ha creído que la herencia es autosómica recesiva, es decir, el típico ejemplo de enfermedad rara con padres sanos portadores e hijos afectados, pero sabemos hace tiempo que hay individuos heterocigotos que son sanos y otros que están enfermos, con lo cual nuestra hipótesis es que esto se debe a alguna mutación en regiones reguladores o genes que interactúan con el gen causante de enfermedad. Acabo con esta imagen que además vuelve a enlazar muy bien con lo que ha explicado David Comas, porque nos ayuda a entender un poco por qué a veces hay más frecuencia de una enfermedad en un área geográfica que en otras. El caso de la fiebre mediterránea se llama así porque es especialmente abundante en los países del Mediterráneo. De hecho, la proteína donde hay las mutaciones se llama pirina, en el pasado se llamaba marenostrina debido a este hecho, y se supone que el hecho que haya un exceso siempre hablando en los parámetros de la baja frecuencia de las enfermedades raras, de esta enfermedad en el Mediterráneo se debe a alguna adaptación en el pasado, a algún patógeno específico de esta región. De hecho, hay alguna prueba funcional que parece demostrar que fue resistencia a la peste, ¿vale? A Yersinia pestis, aunque esto siempre hay que tomarlo con cuidado. Y con esto acabo. Ahora pongo solo, no voy a mencionarlos, la foto de mis colaboradores, tanto en la UPF, V, como en Vall d'Hebron o en el Hospital Clínic. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Y ahora paso la palabra a Araceli Rosa. Cuando quieras puedes compartir pantalla. Sí. ¿Vale? ¿Veis la pantalla? Sí, perfectamente, gracias. Muy bien, gracias. Pues nada, quería empezar como mis compañeros dando las gracias por la invitación a la Cátedra Quaes y también a la Universidad Pompeu Fabra. Es una gran alegría poder hablar en este foro por muchas razones, porque bueno, me gusta divulgar lo que la ciencia y también pues, por poderlo compartir con colegas muy brillantes y además grandes amigos. Y nada, estoy muy contenta. Entonces, mi charla voy a intentar hablar un poco sobre las enfermedades complejas, pero antes de empezar, pues quería un poco contextualizar estas enfermedades. Sería un poco repetitivo con lo que hemos dicho, pero en el fondo yo creo que está bien. Cuando tenemos delante una enfermedad, la primera pregunta que despierta es ¿cómo sabemos que esa enfermedad es genética? ¿De acuerdo? Entonces, esto es posible gracias a los estudios de familia, a los estudios de gemelos y a los estudios de adopción. ¿Cómo nos ayudan estos estudios a saber si en una enfermedad hay un componente genético? Pues los estudios de familia, en los estudios familiares podemos ver si esa enfermedad segrega dentro de las familias, es decir, si hay diferentes personas en diferentes generaciones que han sufrido o sufren esa enfermedad. Por otra parte, los estudios de adopción también son de utilidad. Araceli, ¿puedes compartir la presentación en pantalla completa?
Yo diría que la Es que tengo en pantalla completa, no, pero se ven las diapositivas al lado, digamos. Se ve solo una diapositiva. a ver. Sí, ahí, exacto. A ver si Lo funciona. había hecho así. Sí. A ver. ¿Ahora lo veis bien? Seguimos viendo la ventana del PowerPoint entera, digamos. Pues no sé cuál es el problema. El PowerPoint Sí, aquí. presentación. Sí, es que aquí es donde le estoy dando. Qué extraño. Es muy extraño. Sí, a ver, por otro lado, por aquí. Y a dar la presentación Espera. diapositivas. Sí, a ver, es que tengo el banner este. A ver, voy a quitar esto. ¿Ahora mejor o es lo mismo? ¿Veis la diapositiva entera? No, lo seguimos viendo igual. A ver, de Pues todas maneras qué se ve lástima bastante porque bien. Ya, no lo sé. Igual, no sé si puedes hacer más pequeño la parte de abajo de las notas para que aumente es el que tamaño de la yo lo veo diapositiva. como presentación completa. Espérate, a ver. Ah, vale, vale. Si quieres dejar de compartir pantalla y volver a compartir, y cuando compartas quizás seleccionar... Vale, espera, voy a... Vale, voy a dejar de compartir. Y ahora... ¿Hemos mejorado algo? Sí, ahora sí, yo creo que Ahora ahora sí. vemos la diapositiva completa. ¿Ahora? Sí, Sí. ahora sí. Vale, pues no sé qué ha pasado. Vale, pues seguimos. Estaba comentando que los estudios de adopción lo que nos permiten ver es si un hijo de unos padres afectados por una enfermedad son adoptados por una familia donde no hay esa enfermedad, si la prevalencia de la enfermedad en estos niños es la misma que si los niños hubieran sido criados con sus padres. Y por último, tenemos los estudios de gemelos, que son de gran utilidad en genética porque son individuos que comparten el 100% de sus genes y además el ambiente, y si los comparamos con los gemelos dicigóticos que comparten el 100% del ambiente y solo la mitad de su genética, nos permite estimar cuál es la heredabilidad del trastorno, es decir, qué porcentaje de la enfermedad podemos explicar por los genes. Y lo que no podamos explicar por genes, sobreentendemos que lo deberíamos poder explicar por el ambiente. Entonces, teniendo este contexto y de una manera súper simplista, si quisiéramos situar las enfermedades en esta línea temporal, le podríamos llamar, pues podríamos tener enfermedades que son 100% ambientales, en las cuales los factores genéticos no juegan ningún papel, como podría ser una infección respiratoria o un traumatismo. Y después tendríamos las enfermedades, de las que ya hemos hablado repetidamente, intentaré ir deprisa, que serían 100% genéticas, que podrían ser de tipo genómica, por tener un cromosoma de más o por tener una delección o una inversión, algún cambio genético grande, o bien lo que serían las enfermedades mendelianas de las que hemos estado hablando. Y seguidamente tendríamos todo un conjunto de enfermedades, que es lo que llamamos enfermedades complejas, se lo ha comentado David, como puede ser la obesidad, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades mentales, en las cuales existen componente genético, pero también componente ambiental. También, como hemos comentado, pues las que son 100% genéticas se caracterizan porque las encontramos con una frecuencia muy baja en las poblaciones y porque acostumbran a ser clínicamente muy severas. Muchas veces los individuos no pueden llegar ni a la vida adulta debido a la severidad de la enfermedad. Y por lo que respecta a las enfermedades complejas, sin embargo, son enfermedades que tienen altas prevalencias. De todas estas enfermedades que yo os he dicho, la mayoría de vosotros, algún familiar de vuestra casa o vecino, pues sufre alguna de estas enfermedades. Conocemos a más de una persona que puede tener obesidad o un trastorno mental. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso serían enfermedades menos severas. Pues bien, en mi charla voy a intentar hablaros un poco de las bases genéticas de estas enfermedades que tienen su punto interesante. He hablado de enfermedades porque era un poco el tema de la
la charla, pero pensar que estos rasgos multifactoriales se podrían hacer referencia a estas enfermedades o también podrían hacer referencia a rasgos comunes de las poblaciones, como pueden ser la altura, el peso o la expansión de la envergadura de los brazos, ¿vale? Que son rasgos que también son multifactoriales, ¿vale? O sea que nos sirve tanto para lo patológico como para muchos rasgos normales de la población. ¿Cómo son esas enfermedades? Pues esas enfermedades son poligénicas. ¿Qué quiere decir? Que no existe una única variante que es responsable de la enfermedad, sino que existen diversas variantes que confieren riesgo para la enfermedad y además el riesgo que confieren son riesgos pequeños, por eso solo tener una variante no es como en las enfermedades que nos ha explicado Ferran, que tener la variante en muchos casos implica tener la enfermedad. Y además, todas estas variantes de riesgos, que son muchas, tienen un efecto aditivo, de manera que probablemente tener una gran cantidad de ellas es lo que hará que tú tengas mayor riesgo de tener la enfermedad, ¿vale? Y por último, esas variantes de riesgo no todas tienen el mismo peso. Eso es muy interesante. Unidas a este factor poligénico estarían todos los factores ambientales de riesgo o factores ambientales protectores que interaccionan con esta variabilidad genética y hacen que aparezca la enfermedad, ¿vale? Entonces, en general, las enfermedades que son multifactoriales se caracterizan porque tienen fenotipos continuos. Ahora voy a intentar explicaros qué quiere decir eso. Fijaros, si nosotros miramos a la población general, si lo miramos desde un punto de vista dicotómico, podemos decir, pues estas personas están enfermas y estas están sanas y estas están enfermas. No obstante, si por ejemplo cogemos la hipertensión, si en esta población medimos la tensión arterial de las personas, un rasgo cuantitativo, lo que vemos es que los individuos de la población tienen una distribución constante, es decir, la mayoría de nosotros tenemos puntuaciones para este rasgo cuantitativo intermedias o bajas, y las personas que sufren la enfermedad tendrían puntuaciones muy altas, por eso las categorizamos como personas enfermas. Pero adicionalmente tendríamos un pool de personas que sin estar catalogadas como enfermas estarían a riesgo de tener la enfermedad. Y precisamente en esas personas probablemente por lo que respecta a la carga genética lo tendríamos que entender desde lo que os acabo de decir, por el hecho de que tenemos muchas variantes, hay muchas variantes genéticas responsables de estos rasgos, y lo que pasaría es que al ir acumulando variantes de riesgo, que en este caso las he representado como bolitas rojas, haría los individuos que acumulan muchas variantes de riesgo son los que acaban estando enfermos. ¿De acuerdo? Mientras que las personas de alto riesgo pues tienen algunas menos y las de la población general tenemos algunas, pero muy pocas. Y a estos individuos a alto riesgo hay que añadirles si se exponen o no a determinados factores ambientales que acabarían disparando en algunos casos la aparición de la enfermedad. Si eso lo contextualizamos, lo voy a poner en un ejemplo relacionado con la investigación que he estado haciendo yo durante estos años. Si lo pensamos en la psicosis o la esquizofrenia, nosotros sabemos que esta enfermedad es una enfermedad que tiene un componente genético muy alto, la heredabilidad. Los datos de heredabilidad nos dicen que un 80% de la enfermedad vendría dado por causas genéticas, y cuando en la población general medimos rasgos casi psicóticos, lo que vemos es que esta distribución es normal, y cuando estudiamos la componente genética se comprueba que los individuos que tienen más rasgos psicóticos tienen más variantes de riesgo para esquizofrenia. Pero adicionalmente los estudios epidemiológicos demuestran cómo tener alteraciones durante nuestro neurodesarrollo, sobre todo complicaciones obstétricas, o exponerse a factores ambientales de riesgo en la edad adulta, como vivir en una gran ciudad donde hay mucho estrés, haber tenido adversidad, maltrato durante la infancia o ser miembro de una población inmigrante y consumir cannabis, especialmente en épocas donde nuestro cerebro es muy sensible, hacen que aparezca la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, estos factores genéticos, estos factores ambientales no actúan de manera independiente. Estos factores genéticos y ambientales interaccionan. ¿Qué quiere decir que interaccionan? Fijaros, en esta gráfica he representado el riesgo que tendríamos para sufrir una psicosis, y en el eje de las X
exponerte a un factor de riesgo, como ha sido el cannabis. Y lo que vemos es que el riesgo de la enfermedad aumenta a medida que nos exponemos más al consumo. Pero si miramos cómo es la genética de los individuos, lo que vemos es que los individuos que no tienen variantes de riesgo para la psicosis, los individuos, en la población podríamos tener individuos que no tienen variantes de riesgo e individuos que sí que tienen. Cuando estos se exponen a la misma cantidad de tóxico, en este caso el cannabis, lo que vemos es que los individuos que no tienen vulnerabilidad genética, su riesgo es muy bajo, aunque se expongan al factor ambiental, mientras en los individuos que tienen mucha carga genética de riesgo, el efecto del cannabis es mucho más fuerte, mucho más que aditivo, de alguna manera multiplicativo. Y esto pasaría con todos los factores de riesgo. Y esto es un ejemplo que yo os he contextualizado en psicosis, pero pasaría con la obesidad o con cualquier otra enfermedad compleja. ¿Cómo encontramos los genes responsables para las psicosis? Pues la aproximación que solemos hacer, como lo ha comentado David antes, serían estudios de asociación en los cuales estudiamos los genes, las variantes genéticas en los casos y en los controles. Y luego lo que hacemos es ver si los casos acumulan más variantes de riesgo y los controles menos de estas variantes de riesgo. Y con esto obtenemos un odds ratio, que es un valor de riesgo que indica cuántas veces aquella variante de riesgo confiere riesgo para la enfermedad. Os he puesto aquí un ejemplo muy actual y que, aunque no tiene cosas genéticas, puede hacer entender cómo funcionan estos estudios. En estos estudios cogeríamos enfermos, en este caso personas infectadas de COVID y personas sanas, y miramos el factor de riesgo, que en lugar de ser una variante genética u otra sería no llevar mascarilla o llevar mascarilla. Y miraríamos cuántas personas padecen COVID sin haber llevado mascarilla, cuántas padecen COVID sin llevar, cuántas están sanas aunque no lleven mascarilla y cuántas están sanas llevando mascarilla. En hipótesis esperaríamos que los individuos que están aquí fueran mucho, si la mascarilla realmente protege contra el COVID, lo que esperaríamos es que en esta diagonal encontráramos muchos más individuos, ¿de acuerdo? Entonces, dividiendo estos individuos, el número de individuos que se encuentran aquí entre los que están aquí, podemos saber cómo de frecuente es el COVID en las personas que utilizan mascarilla. Pues este es el abordaje que hacemos en genética. Hasta hace poco tiempo, hasta hace unos años, nuestra capacidad para buscar estos genes era pequeña porque teníamos que conseguir las muestras de sangre, extraer el DNA, ir analizando todos los genes para los que sospechábamos que eran responsables para la enfermedad. Y lo hacíamos de una manera bastante manual. En nuestro laboratorio manipulábamos las muestras, las plaqueábamos, las analizábamos en una máquina y luego nosotros mismos, con conocimientos bastante normales, podíamos analizarlo. Actualmente, como en todos los ámbitos de la vida, pues el desarrollo de tecnologías masivas ha hecho que los investigadores también hayamos tenido que cambiar un poco y pasar un poco al mundo Matrix, en el cual la pipeta casi la vemos mucho menos de la que la veíamos antes y ahora lo que nos dedicamos es a analizar muchísimos genomas, muchísimas variantes dentro de los genomas para poder encontrar las causas de las enfermedades. Así, en este sentido, la aproximación continúa siendo la misma. Necesitamos grandes muestras de controles y grandes muestras de pacientes, pero tenemos unos chips maravillosos que nos estudian la variación completa del genoma y se realizan aproximaciones estadísticas muy complejas que lo que hacen es comparar los casos y controles, pero para todas estas variantes, que podríamos estar hablando de 1 millón de variantes, de manera que acabamos obteniendo, en este caso, todas las variantes que estuvieran encima de esta línea serían variantes responsables de la enfermedad. Probablemente algunos de vosotros habéis visto recientemente en el Telenoticias o en la prensa, pues que se ha realizado actualmente el estudio más amplio sobre esquizofrenia y ha identificado 120 nuevos genes para la enfermedad, que serían genes que estarían en este ámbito. ¿Esto qué haríamos con esto? Pues ya tendríamos localizados algunos genes que aumentan el riesgo para tener la enfermedad y, por otra parte, teniendo en cuenta lo que os he explicado antes de que son genes que tienen un efecto aditivo y que al incrementar el número de variantes implica incrementar el riesgo, lo que podríamos hacer es coger todos estos genes y en cada uno de nuestros individuos, me lo podría hacer yo misma, mirar si tengo o no tengo las variantes de riesgo y además
como la aproximación me indica qué riesgo confiere cada variante, podría sumar el efecto de cada una de ellas y acabar teniendo un score de riesgo para la enfermedad, de manera que podríamos situar a los individuos en esta curva que hemos indicado antes, de manera que tendríamos individuos con bajo riesgo genético para la enfermedad o individuos con alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, pues un poco el mensaje este, que los avances que tenemos para el análisis de datos y además para la producción de datos genéticos, pues nos permite, ha sido un gran avance y como os ha comentado Ferran y como yo os he comentado, pues tiene gran utilidad. La mayoría de hospitales tienen unidades de consejo genético, de asesoramiento genético, que pueden ser a nivel antes de que nazcan los niños o a nivel prenatal de consulta para poder, evitar que aparezca la enfermedad, o incluso en adultos antes de que aparezca la sintomatología y poder llevar a cabo estrategias predictivas. Esto es bastante efectivo para enfermedades mendelianas o enfermedades donde se conocen bien las variantes, y en el caso de las enfermedades complejas, que son las que os he explicado yo, como os podéis imaginar, es difícil predecirlas, pero lo que sí que puede, todo este conocimiento que estamos generando, lo que puede ayudar es a detectar individuos que están a alto riesgo de tener la enfermedad. Entonces, en estos individuos se podrían acabar desarrollando estrategias que pudieran establecer medidas que protejan la aparición de la enfermedad, pues previniendo que no se expongan a determinados factores de riesgo, etc. Y ya está, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli, por la presentación, y saltamos ya a la parte de debate. Vuelvo a decir al público asistente online si desean realizar cualquier pregunta a nuestros ponentes, no tienen más que escribirla en el chat. De momento creo que no hay ninguna, así que voy a romper yo el hielo con una para David, que ha mencionado que diferentes poblaciones pueden tener diferencias genéticas que confieren diferente susceptibilidad a las enfermedades, y no sé si tendrías algún ejemplo concreto de enfermedad para decirnos, para que la gente se haga una idea más concreta de lo que estamos hablando. Sí, hay algunos, tanto de enfermedades raras como enfermedades comunes, o como ha comentado Araceli, en las comunes y las raras, como ha comentado Ferran. Tenemos muchos ejemplos. De las raras, os podría ejemplos que se encuentran en poblaciones que han tenido una demografía quizá singular, como pueden ser los finlandeses dentro de Europa, los habitantes de Cerdeña, los sardos, o los gitanos europeos, donde vemos que algunas enfermedades son comunes en esas poblaciones y muy raras en otras. Por ejemplo, en gitanos tenemos algunas neuropatías que son casi específicas de población gitana, pero en cambio los gitanos no presentan fibrosis quística o muy baja frecuencia de fibrosis quística comparada con otras poblaciones europeas. Es decir, que observamos un patrón muy distinto de enfermedades por esa historia poblacional. Referente a las enfermedades comunes, y cuando digo enfermedades comunes, como puede ser obesidad, diferentes tipos de cáncer, asma, lo que sea, tenemos muchos estudios, y los más significativos quizás son aquellos hechos en los Estados Unidos, donde vemos poblaciones de distinto origen, de origen africano, de origen europeo, o incluso nativos americanos, que tienen un nivel socioeconómico similar. Es decir, se han hecho estudios corrigiendo por diferencias en sistemas socioeconómicos distintos, y se ve que hay enfermedades comunes que son distintas. Por ejemplo, cáncer de piel es mucho más frecuente, como es lógico, en población de origen europeo en referencia a población de origen africano, ¿no? Y eso simplemente es por diferencias de pigmentación. O también tenemos algunos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, que se ve que es mucho más frecuente en poblaciones de origen africano respecto a poblaciones de origen europeo. Bueno, entonces, esos serían algunos ejemplos, pero existen muchos ejemplos sobre tanto enfermedades raras como enfermedades comunes, diferencias poblacionales. Y sobre esto, si me dejas añadir un poco más,
David ha hablado de las enfermedades raras, ¿no? El caso de Finlandia, el caso de Cerdeña, ¿no? Poblaciones con un proceso demográfico especial. A menudo es que una población se funda a partir de unos pocos, ¿no? individuos y por lo tanto hay un enriquecimiento de las enfermedades que tienen esos individuos, porque todos nosotros, todos somos portadores de mutaciones que en homocigosis generarían una enfermedad mendeliana severa. Entonces, si tomas un conjunto pequeño de individuos y fundas una población mucho mayor a partir de ellos, lógicamente se va a enriquecer. En ese sentido, sabéis que uno de mis temas preferidos es lo que pasó en Quebec, ¿no? que es donde hice mi postdoctorado, y es un poco un experimento a gran escala, ¿no? porque allí no es solo el hecho de que la población francófona actual, que son unos 6 o 7 millones, se fundara a partir de unos 8.000, 10.000 franceses, sino que una vez allí diferentes grupos colonizaron diferentes regiones del norte del territorio y existe un enriquecimiento de hasta unas 20 enfermedades mendelianas diferentes en 20 regiones diferentes. Es decir, que se ve muy bien el efecto este de fundador o de cuello de botella a que se refería David. Muy bien, ahora ya comenzamos a tener alguna pregunta de la audiencia. Comienzo con la primera. Se ha hablado del sesgo de origen que existe en los estudios de GWAS. Preguntan si también habría un sesgo de género en estos estudios. Seguramente sí que lo hay. No tengo datos que os pueda dar referencias, pero seguramente sí que hay algún sesgo donde seguramente los hombres están más representados que las mujeres en ese tipo de GWAS. Lo que estamos viendo son esas diferencias y que muchas veces se incluyen a más hombres que mujeres en algún tipo de estudio y por eso también crea un sesgo en entender la enfermedad. Y eso es un sesgo que también tenemos que corregir. Muy bien. Otra pregunta es, ¿hasta qué punto son fiables las empresas que ofrecen análisis genéticos? Supongo que aquí se refieren a lo que llamamos el Direct to Consumer Genetic Testing, o sea, el test genético directo al consumidor, es decir, sin pasar por el consejo genético, ¿no? Por ejemplo, no sé, 23andMe, supongo, o Living DNA, EasyDNA. No sé si conocéis estas empresas o tenéis algunas experiencias, si son fiables, como preguntan, o si es recomendable utilizarlos, si hay que no acercarse a ello. Es decir, depende de lo que nos refiramos como fiabilidad. Si fiabilidad es si el resultado es correcto, es decir, si los datos que nos dan son correctos, la respuesta es sí. Es decir, analizan tu genoma en una serie de posiciones y te dan qué resultado hay en tu genoma. Si fiabilidad se refiere a las implicaciones relacionadas con esos cambios, depende también de la seriedad de la empresa. Hay empresas que dan unos tantos por cientos de riesgo, que quizá tienen pocos datos y a lo mejor se aventuran a dar datos que no son, tienen un margen de error bastante amplio, ¿de acuerdo? Si eso es a lo que se refiere la fiabilidad, ¿de acuerdo? Y también en esos ejemplos de test genéticos tenemos que distinguir lo que es los test que se hacen de ancestría, es decir, que lo que te dicen es más una genética recreativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son tus orígenes? Bueno, yo, ¿qué porcentaje de europeo tengo? ¿Qué porcentaje de africano tengo? Eso es un aspecto. Y otro aspecto sería el relacionado con la enfermedad. ¿Qué riesgo tengo yo de padecer una enfermedad dado mi acervo genético, ¿no? Entonces, esos serían dos aspectos distintos de esos test genéticos. Hay algunas empresas que se centralizan, se focalizan más en un aspecto más de ancestría y otros que se centran más en un aspecto de enfermedad. Y respecto a las empresas, hay mucha diversidad. Hay empresas que son más serias, donde explican muy bien las implicaciones de los resultados, y otras empresas pues que no son tan serias o que tienen menos datos y que por lo tanto dan resultados con un margen de error mucho mayor. Sí, yo también querría añadir que pensar que muchas veces, incluso para un especialista en genética, un resultado genético es difícil de interpretarlo o se puede interpretar en diferentes contextos, ¿no? Si es una enfermedad compleja, claramente,
porque lo hemos de interpretar en términos de riesgo, entonces el riesgo es difícil de interpretar, cada uno tenemos nuestro nivel de riesgo que nos gustaría asumir y luego, incluso para enfermedades mendelianas, pues Ferran nos ha explicado algún caso en el cual una mutación puede tener un efecto moderador por otros genes y no es fiable lo que tiene, ¿no? Entonces hay que ir con un poco de cuidado cuando te dan según qué resultado, porque puede tener una repercusión personal muy importante. Imaginaos que os dicen que tenéis un riesgo altísimo de tener Alzheimer, ¿no? Entonces, pues los datos, interpretarlos con mucha cautela y luego tener en cuenta lo que ha dicho David, ¿no? La seriedad de las empresas. Estos resultados se basan en análisis de algunas variantes genéticas y, de hecho, al principio se ofrecían más resultados. Después entró una nueva regulación que impidió reportar según qué resultados. El problema no. El hecho es que igualmente tú tienes acceso a tus datos y hay empresas que los pueden analizar por ti, lo cual no está ni bien ni mal. Pero bueno, a veces me ha hecho la comparación con una radiografía. Tú puedes leer una radiografía, pero igual es el médico el que tiene que interpretar la radiografía, no tú. Entonces, lo que dice David, si la empresa es seria, pueden enviarte reports, informes muy adecuados y muy ajustados, pero en todo caso esto al final debería pasar por tu médico. Y aquí tenemos otro melón que igual no toca abrir ahora, que es hasta qué punto los médicos o el sistema sanitario está preparado para interpretar y dar consejos sobre todo esto. Pero bueno, esto es otro tema. Muy bien, voy bajando hacia preguntas tal como salen. Las siguientes, ¿hay algún documento en el que estén clasificadas, si no todas, la mayoría de enfermedades con sus respectivos niveles de componente genético? Supongo que se refiere a la heredabilidad, me imagino. Claro, la base de datos por excelencia es OMIM, ¿no? Que Sí. empezó siendo Mendelian Inheritance in Men, online, pero claro, empezó siendo Mendelian y ahora ya incluye todo tipo de enfermedad genética, pero yo creo que es un tipo de literatura bastante especializado. Es decir, sin conocimientos previos es difícil entender muy bien la información. No sé sí, y también que para enfermedades que tienen uno o pocos genes implicados, pues la heredabilidad va a ser muy estándar para las diferentes poblaciones y en los diferentes estudios. En enfermedades que son más complejas, uno de los problemas que nos encontramos, más que la propia etiología, muchas veces es el fenotipo, que a lo mejor, por ejemplo, yo que me dedico a las enfermedades mentales, a lo mejor en un estudio 100 personas están consideradas que sufren esquizofrenia, pero a lo mejor si en lugar de ser clínicos europeos fueran clínicos de otro sitio, de esos 100 a lo mejor solo 80 tendrían una esquizofrenia y los otros tendrían un tipo específico de esquizofrenia, ¿no? Entonces, si el fenotipo no queda muy, muy claro, muchas veces los valores de heredabilidad también bailan un poco. Entonces, por ejemplo, en esquizofrenia yo he dicho que la heredabilidad se sitúa alrededor del 80%, pero hay estudios, ese rango es variable, hay estudios que lo dan a 60%, otros a 80%, otros a 90%, entonces es complicado. Una pregunta que han puesto relacionada con esto que acabas de decir, ¿no? Si en el caso de esquizofrenia existe este 80% aproximado de heredabilidad que explican las variables comunes, ¿dónde crees que está el resto de esa parte genética no explicada? Pues esto es un tema de superactualidad, ¿no? Porque en estos estudios que estamos realizando GWAS del genome-wide, o sea, alrededor de todo el genoma, las variantes que estamos estudiando son del tipo SNP, es decir, variaciones en un único nucleótido. Entonces, lo que se ve es que aunque los estudios son muy potentes porque hay muestras muy numerosas, fenotípicamente se intenta ser lo más restrictivo posible, etcétera, lo que se ve es que todas esas variantes que encontramos, esas 120 que os he dicho que han aparecido en esquizofrenia, no explican ni la mitad de esa variabilidad. Entonces el resto lo tenemos que buscar o bien en variantes que no son comunes tipo SNP, que pueden ser tipo variantes estructurales, etcétera, o bien por factores ambientales, que claro, en ese GWAS no los estamos teniendo en cuenta y en estas enfermedades es muy importante. Y por último, un elemento que complica todo más, que sería la interacción gen-gen. Los genes son los que hay, pero además no actúan por libre, sino que muchas veces interactúan entre sí y ese efecto puede generar sinergias o
o hacer que el efecto sea menor o superior. Entonces, todo lo que nos falta probablemente está ahí. Entonces, todo lo que son estudios de interacción complica muchísimo más el análisis, pero yo creo que serían esos los elementos principales. No sé si... También preguntan que respecto a los estudios genéticos, aparte de lo que pueden ayudar en la prevención, el hecho de saber si tienes un perfil u otro genético, ¿hasta qué punto son útiles estos estudios para el tratamiento hoy en día? Eso sería otro ámbito. Quizás ahí he fallado yo al ponerlo. O sea, podríamos tener toda la vertiente de la prevención y por otra parte, muchas veces estos estudios podrían, por ejemplo, en el caso de las enfermedades psiquiátricas, pues existen estudios de farmacogenética que ayudan a intentar solucionar un problema que existe en estas enfermedades. Muchos pacientes no responden a la medicación. Entonces son medicaciones que tienen muchísimos efectos secundarios y muchas veces los pacientes abandonan las medicaciones por los efectos que produce la medicación. Entonces, algunos de estos estudios genéticos no van tan dirigidos al origen de la enfermedad, sino que van dirigidos a la posible respuesta a tratamientos. Y entonces pueden indicar que un paciente es mucho mejor que tome un tipo de fármaco antipsicótico, por ejemplo, u otro, con lo cual garantizamos un poco pues esto, que puedan responder muchísimo mejor. En el caso del cáncer, por ejemplo, se tira mucho hacia ahí, ¿no? O sea, muchas veces la línea terapéutica se escoge en función de si el paciente, por el tipo de tumor que tiene y cómo es genéticamente ese tumor, si va a responder a un determinado tratamiento, y muchas veces no hace falta a un paciente ponerle quimioterapia si se ve que tiene un perfil determinado de genético, porque no va a responder o porque no lo necesita, ¿no? Entonces, es otro beneficio. Muy bien. Ferran, has mencionado la importancia de los desarrollos tecnológicos que permiten ahora mismo secuenciar el genoma, creo que has dicho en un par de días, por 1.000 euros. Pero si todos esos avances van tan rápido, ¿por qué, digamos, no se está sistemáticamente secuenciando el genoma de todo el mundo ya, ¿no? Digamos que te hacen un perfil genético completo ya en la sanidad, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos lejos, y sin ser un experto en costes y en gestión de sistemas sanitarios, creo que al final es un balance de costes, ¿no? Es decir, que ganas o que te ahorras, ¿no? Haciendo una prevención precoz de ciertas enfermedades o incluso un consejo genético a posibles portadores, porque esto es un campo que no ha salido, que también es muy interesante. Ya se están realizando test de portadores actualmente. Como he dicho, todos somos portadores de enfermedades mendelianas, pero la transmitimos si nuestra pareja también lo es, que es difícil que pase, pero pasa, ¿no? Y después tenemos un cuarto de probabilidades de que pase. Entonces ya se realizan test de portadores a veces, especialmente en regiones donde hay un enriquecimiento, como los que ha mencionado David, para ciertas enfermedades, pero ya están disponibles. De hecho, hay clínicas de reproducción asistida que ya ponen a la disposición de los clientes este tipo de test. Yo creo que se va a implementar, evidentemente, al final la secuenciación de exomas o de genomas. Un cuello de botella que veo aquí es la bioinformática. Es decir, aparte de los costes económicos y, como os he dicho, si sale a cuenta, si no sale a cuenta, si estamos preparados, si tenemos especialistas suficientes para analizar todo esto. Es decir, tenemos problemas tanto de almacenamiento como de análisis. Y en los hospitales, que ya sabéis que actualmente hay una batalla para que la especialidad de genética sea reconocida como especialidad médica, también yo creo que debería haber una batalla que quizás ya existe para ver qué figura será los bioinformáticos, es decir, ese personal especializado en el análisis de datos, que es tremendamente necesario. Todos los que estéis más o menos relacionados con la investigación sabéis que es un perfil muy necesario y muy buscado en todos los grupos de investigación, y esto va a ir a más, y especialmente también en los hospitales, y todavía más si empezamos a secuenciar por rutina los exomas y los genomas de los pacientes. Actualmente se contratan, pero por mi experiencia personal al menos hacemos los equilibrios que podemos para contratarlos sin que exista una figura, ¿no? Consolidada para este tipo de analistas. Entonces, yo creo que sí, que vamos a llegar, ¿no? A este punto de secuenciarnos
incluso, ¿no? al nacer quizás, ¿no? Pero hay unos cuantos pasos por dar todavía para que esto sea posible. Bien. A David le querría preguntar, él ha demostrado con lo que se conoce hoy en día que la componente genética poblacional tiene una influencia sobre susceptibilidad a enfermedades, pero ¿hasta qué punto, de hecho, toda esta información no se podría utilizar malintencionadamente de forma que una compañía de seguros médicos te diga, no, usted como es de ascendencia gitana o de ascendencia europea o de ascendencia asiática, le voy a cubrir todas las enfermedades, excepto estas para las cuales usted es más susceptible, ¿no? ¿Esto está regulado de alguna manera? ¿Existe el peligro de que se pueda utilizar, digamos, que suframos una discriminación, no sé por cómo decirlo, genética? Bueno, puede existir, ¿eh? De hecho existe discriminación no genética. Ya existe el hecho de que tú seas mujer, o no seas mujer, que seas mayor o que seas más joven o que conduzcas un coche de color rojo o no. Eso incrementa tu aportación a un seguro, por ejemplo, ¿no? Y eso existe. No creo que en estos momentos exista esa discriminación genética, básicamente porque hay una regulación genética bastante fuerte. Es decir, no podemos compartir nuestros datos con todo el mundo. De manera, las empresas que incluso hacen esos test genéticos no pueden compartir sus datos con todo el mundo. Hay una cierta privacidad, aunque no toda, y depende también de la empresa y de lo que firmamos cuando damos nuestros datos a las empresas. Eso tenemos que ir con cuidado también. Cuando damos una muestra de saliva, por ejemplo, para hacer un test genético, siempre nos hacen rellenar toda una serie de cuestionarios para dar nuestro consentimiento a hacer determinados tipos de estudios. Y en esos muchas veces damos consentimiento a que nuestros datos puedan ser compartidos con otros. Pero eso también nos pasa con las redes sociales, ¿eh? También tenemos que ir con cuidado con las redes sociales porque estamos compartiendo también nuestros datos y muchas veces nos preocupamos mucho por nuestros datos genéticos cuando nosotros estamos compartiendo muchos más datos en nuestras redes sociales que lo que son nuestros datos genéticos, ¿no? Pero referente a la pregunta que me decía Robert, sí que existe el riesgo, como puede existir el riesgo en otras características de los individuos. Y lo importante es tener en cuenta esos riesgos antes de tomar ninguna decisión. Y por lo tanto es importante que los conozcamos y después que tomemos nuestras decisiones al hacer nuestras propias pues seguros o lo que... Y vosotros, poniéndome un poco como se dice, haciendo de abogado del diablo, ¿no? ¿Sí? Vosotros como investigadores en genética, ¿os preocupa poco, mucho, nada el hecho de que vuestras investigaciones puedan contribuir a reducir o a comprometer la equidad de acceso a la salud Nos preocupa o a mucho. una discriminación de algún tipo? Nos preocupa mucho y lo que hacemos en nuestros estudios es totalmente lo contrario. Es decir, es reconocer lo que hay de diferente, pero también lo que hay igual. Y reconocer, por ejemplo, en algunas poblaciones que presentan un tipo de enfermedades por su historia demográfica, pero no presentan otras enfermedades que sí que presentan las poblaciones vecinas. Es decir, que no todo es un blanco y negro. Es decir, tenemos algunas poblaciones que presentan unas enfermedades, pero que al mismo tiempo no presentan otras que son comunes en otras poblaciones. Por lo tanto, todo es un continuo en nuestra diversidad genética. Y sí que nos preocupa mucho en nuestros estudios el tema de la equidad. Y luchamos fervientemente por esa equidad para que no haya discriminación de ese tipo. Pero no podemos obviar la diferencia, es decir, no sería justo decir que no hay diferencias entre las poblaciones humanas o ignorarlas o ponernos una venda en los ojos y decir que no existen diferencias, ¿no? Porque sí, existen, aunque esas diferencias pues, son sutiles en algunas enfermedades y en las frecuencias de algunas enfermedades. No quiere decir que hay algunas poblaciones que presenten una frecuencia superior o inferior de algunas enfermedades, no que no existen en todas ellas. Bien. A Araceli le quería preguntar, ella ha mencionado que la interacción de la componente genética con el consumo de cannabis puede aumentar la susceptibilidad a la psicosis. Dado que el consumo de cannabis se puede más o menos estimar, quizás haya
subido en las últimas décadas. ¿Existe evidencia de que esto es así? Es decir, que el consumo de cannabis va asociado a más trastornos psicóticos. En principio, las prevalencias de los trastornos psicóticos están bastante constantes, pero es verdad que hemos de esperar un poco de tiempo para poder estimar si realmente este aumento de consumo las modifica de alguna manera. Y además, una cosa que preocupa bastante es el hecho de que este consumo tiene lugar sobre todo en poblaciones muy jóvenes. Entonces se ha visto que el cannabis como factor de riesgo, pues creo que aumenta el riesgo para tener esquizofrenia 6 veces, pero si ese consumo tiene lugar en personas que tienen 15 o menos años, pues este riesgo se multiplica por 2, puede ser hasta 10 veces. Y esto tiene una explicación muy clara, que es que si ese consumo en población adolescente, que es la que ahora está empezando a consumir el cannabis tempranamente, esos cerebros están en un momento súper sensible de su desarrollo. Entonces la exposición al agente tóxico hace que el riesgo sea mucho mayor. ¿Vale? Entonces hay que ver qué va a pasar. Hay que tener en cuenta también que esto tiene que ir acompañado de una vulnerabilidad genética, que en muchos casos la estimamos por el hecho de la historia familiar de trastornos no solo psicóticos, sino trastornos mentales, porque otro aspecto interesante es que muchos de estos trastornos comparten genética. En el caso de los trastornos mentales, pues muchos de los genes responsables de la esquizofrenia también son genes responsables del trastorno bipolar o son responsables en porcentajes diferenciales de trastornos ansioso-depresivos o de la depresión mayor propiamente. Entonces, es muy importante que si han de consumir, que consuman en la edad adulta cuando el cerebro está mucho más consolidado y luego tener cuidado con los antecedentes familiares en estas personas. Muy bien. Había una pregunta en el chat, creo que al principio de todo, que alguien había preguntado si el Alzheimer se consideraba una enfermedad compleja. Ah, es verdad, perdón. Sí, en el caso del Alzheimer, existe un Alzheimer de inicio temprano que responde a un patrón bastante, no sé si decir mendeliano, pero que sí, en el que sí que se han descrito algunas variantes que las personas que son portadoras tienen un riesgo altísimo de desarrollar la enfermedad. O sea, en este tipo 1 sería más considerado más mendeliano, y ahí sí que se podría hacer un consejo genético en caso de que en algún familiar tenga una mutación de este tipo, poder hacer un screening en el resto de familiares. Y luego tendríamos otro perfil de Alzheimer en el cual tiene un perfil mucho más complejo y que se ajustaría más a un Alzheimer de inicio tardío en edades ya más seniles. Esto es un patrón algo general, lo que hemos dicho antes, ¿no? De la complejidad de la genética, es decir, no os penséis que todos los casos de Alzheimer o de obesidad o de diabetes tienen que ser poligénicos o multigénicos, es decir, siempre existen casos que son monogénicos, aunque son los menos, ¿no? Pero siempre hay esta dicotomía a veces que no es cierta, ¿eh? A veces hay casos de enfermedad compleja explicados por variantes raras. Tenemos una pregunta muy específica. ¿Se hereda la anemia refractaria con exceso de blastos? Es muy específica porque la persona que lo pregunta dice: mi padre murió de ello con 76 años y mi hermana con 20 años menos que él. Tiene 55. Comienza a tener los mismos síntomas. Plaquetas bajas y glóbulos blancos bajos. Esto ya es casi consejo genético, ¿no? No sé. Yo sin ser experto en estas enfermedades no me atrevo a yo tampoco. Yo no la conozco. No. Mejor dirigirse a un genetista experto en esta enfermedad en particular, porque realmente es un tema complejo, ¿no? Muy bien. Quizás son las 7:20 para ir acabando o intentando recapitular un poco todo lo que se ha dicho. Lanzaría una pregunta así un poco más abierta. ¿Cómo os imagináis vosotros el futuro
en cuanto a lo que es la disponibilidad de información genética, tipo... Igual que hoy en día, bueno, ya hace muchos años que se hace el cribado genético al nacer, naceremos y tendremos un cribado genético súper extenso, con todo tipo de susceptibilidades recogidas en nuestra portal de la Meva Salud, o yo que sé, un portal de estos. Tendremos genética recreativa para seleccionar el color de los ojos de nuestros hijos. No sé, ¿cómo veis todo esto? La primera parte la veo, es decir, que sí que tendremos igual que tenemos análisis, diferentes análisis bioquímicos, ¿no? Pues la glucosa que tenemos, el colesterol, tendremos nuestro propio perfil genético en la Meva Salud o en algún portal de salud. Sí que tendremos acceso a esos datos, y que el reto, tal como decía Ferran, será que los propios médicos tengan las suficientes herramientas bioinformáticas para analizar y poder interpretar esos datos y poder informar al paciente de esos datos. Yo creo que eso sí que llegaremos a verlo. La segunda parte no la veo. Es decir, el seleccionar genéticamente a nuestros hijos es un tema ético que desde los comités bioéticos está muy claro que no permitiremos, o socialmente no está bien considerado cualquier tipo de manipulación o selección de ese tipo, y que por lo tanto como sociedad no nos permitiremos ese tipo de aventuras, ¿no? Bueno, la selección se va a permitir, de hecho se permitirá en caso de enfermedades, ¿no? Sí, pero no recreativamente, exacto. como decía Sí. Robert. Yo aquí, bueno, me gusta el mensaje optimista de David de que no lo permitiremos, ojalá, pero ¿no? Depende de la confianza que tengas, ¿no? en la humanidad. Pero yo aquí siempre me gusta recordar a Giuseppe Gozue, un genetista que murió hace algunos años, que siempre decía, si fuera posible, cuantas menos características escojas de tus hijos, menos cosas te van a echar en cara, ¿no? Es decir, de menos cosas se van a quejar. Tú ya puedes escoger ojos azules que nunca van a aceptar que los querían azules, por ejemplo. Es decir, que puede ser un tema tremendamente complicado. Además de la utilidad diagnóstica, el hecho o médica, ¿no? De tener tantos genomas secuenciados, que de hecho ya tenemos muchísimos, es un tema que antes también quería apuntar. Bueno, es tremendamente interesante para la investigación. Es decir, cuantos más genomas y más datos tengamos, mejor, y cuanto más acceso tengamos, mejor. Y ese es un tema complicado, porque hay que proteger la privacidad de los datos. Los datos son del individuo, ya no digo del paciente, del individuo, ¿no? Que ha dado su muestra para ser secuenciado, que pronto seremos todos. Son tus datos, en cualquier momento tienes derecho a decir que se utilicen o que no se utilicen. Se podrían llegar a utilizar de manera fraudulenta o con fines no deseados, como has introducido tú antes, Robert, con lo cual hay que protegerlos, pero por otro lado es muy bueno que toda la comunidad científica tenga acceso a estos datos. De hecho, la ciencia avanzamos gracias a que tú publicas algo y alguien puede revisar tus datos, reanalizarlos y confirmar o desconfirmar. Y además de conseguir una N, un número de individuos mucho mayor, con mucho más poder estadístico para hacer muchos tipos de análisis. Con lo cual, yo creo que entraremos también en este tipo de equilibrios, porque por un lado es muy necesario poder acceder a todo el tipo de información genética con fenotipos, es decir, durante mucho tiempo hemos hecho genética, porque por ejemplo el proyecto de los 1000 genomas puso a nuestra disposición 1000 genomas de individuos de todo el mundo, pero no teníamos los fenotipos, lo que es un poco raro, ¿no? ¿Cómo hacemos genética sin saber el fenotipo, ¿no? Es decir, los aspectos físicos, las características clínicas de esos individuos, ¿no? Queremos hacer genética con fenotipos, y esto es lo que podremos hacer, o lo que ya podemos hacer gracias al enorme número de proyectos donde se han secuenciado pacientes, pero siempre poniendo el warning, la alerta en la protección de los datos genómicos, que no son solo tuyos, son también de tus padres y de tus hijos, porque compartes gran parte del genoma con ellos. Araceli, ¿tienes alguna opinión? No, estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos. Vale, no hay polémica entonces. Bueno, qué lástima. Cuando yo estudié genética humana con el doctor Bertrand Petit, que hace ya muchos años, que era cuando estaba a punto de publicarse el genoma humano,
el que era muy polémico en las clases, nos hizo opinar sobre esta misma cuestión, ¿no? Porque como se veía la publicación del genoma humano tan inminente, pues todas las repercusiones que podría haber, y han pasado muchos años y hemos sabido controlar un poco que esta información genética, o sea, somos como muy conscientes de las repercusiones que puede tener que esta información se difunda de cualquier manera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir manteniendo eso y encontrar el equilibrio, ¿no? Con lo que ha dicho Ferran, los datos que puedan ayudar a progresar, pues adelante, pero algunos que puedan marginar a las personas, pues hay que intentar protegerlos. Muy bien. Tenemos una última pregunta muy específica de la audiencia que me parece va a ser difícil contestarla. Dice así: abuela, Alzheimer hacia los 70 años, madre también. ¿Se considera inicio tardío? ¿Es más fácil en hijas y además primogénitas? Yo creo que no hay diferencias sexuales. Yo creo que el Alzheimer primerenco, no sé cómo decirlo, muy de inicio precoz, estamos hablando de edades mucho más tempranas y además inicios de Alzheimer muy radicales. Personas que pierden las capacidades cognitivas en un periodo de tiempo muy corto, pierden completamente la conexión con la vida. Estas formas seguramente serán más tardanas. Sí, no es un inicio precoz a los 70 años. Hablaríamos de inicio precoz de Alzheimer pues con 50 con pacientes de menores de Sí, creo 60. que la pregunta va en el sentido de si el inicio tardío sería como genéticamente heredable o es más heredable el hecho que sea precoz. Creo que va por ahí la pregunta. Yo creo que sería más heredable el precoz, ¿no? Porque probablemente en esos casos hay una variante que tienes una probabilidad de heredarla bastante alta, ¿no? Si es dominante, pues de un 50%, y si no es dominante, de un 25%, pero suelen ser dominantes. De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias a los tres por vuestra participación y por compartir todo vuestro conocimiento con todos nosotros. A mí no me queda más que emplazar a la audiencia, a los que nos escuchan o los que nos escuchen en diferido a través del canal de YouTube, que el próximo 29 de junio haremos nuestra próxima sesión de este ciclo. Será la última del curso académico. Será sobre cáncer y que aquellos de vosotros que queráis seguir todas las noticias sobre esta sesión y sobre la investigación que hacemos en nuestro departamento, que nos sigáis en Twitter, en UPF Biomed o en Instagram y nada, que pasen todos una buena semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Adeu.